Vamos aquí más cerquita a todos. Bueno, ¿cómo les fue esta semana que está terminando hoy? Porque normalmente los calendarios, ustedes se han dado cuenta que empieza el domingo, ¿no? El domingo es el primer día y el sábado es el último día de cada semana. ¿Cómo les ha ido esta semana? Animadísimos, sí, no, excelente, ¿no? Yo me imagino. Bueno, les cuento que extrañamos la nieve, pero no muchos por acá. Ha hecho unos días muy lindos, diferente el clima. Y eso pues también invita a salir, invita a hacer otras actividades, a compartir. Entonces de verdad que ha sido tremenda bendición. Bueno, en esta tarde, voltee a la persona que tiene a su lado y dígale, Dios lo perdone. Te ves muy bien. Bueno, aquí están ya tomándose aquí. Yo dije que hablaran y estar ahí aquí repartiendo cosas raras, entonces bueno. Dios los bendiga, Dios lo bendice. Hoy va a ser un día de gran revelación para nuestras vidas. Amén. Bueno, como estábamos viendo esta semana, este mes es el mes de la perseverancia. ¿Sí? Y hemos visto varias cosas al respecto de perseverar. Sin embargo, cuando uno dice perseverar, uno se imagina, ¿cierto? O yo no sé ustedes, pero uno se imagina una persona que ha estado en el desierto con las ropas de pronto desgastadas, la cara toda pues sucia por estar en el desierto caminando y pasando una situación difícil, ¿cierto? De pronto como los israelitas saliendo del desierto, ¿sí? Perseverancia, ¿sí? Entonces yo le estaba orando al Señor esta semana y le decía, bueno, Padre, muéstrame una dimensión diferente de la perseverancia, porque muchas veces uno ve la perseverancia como de sufrimiento eterno que nunca va a acabar, ¿cierto? Sin embargo, el Señor, pues a través de lo que vamos a ver hoy, me mostró una dimensión o varias dimensiones diferentes. Una de las cosas que quería compararlos con esto. Cuando yo les digo a ustedes fútbol, soccer, ¿en qué piensan? Deporte, un balón, ¿sí? Muchos permisos en el verano para los esposos, ¿cierto? Pero entonces yo dije, bueno, listo, eso está bien, pero ¿qué tal si? Pero cuando yo pienso en fútbol, lo trato de relacionar con una cara, con una persona, digamos que para mí represente ese deporte. Entonces digo, bueno, fútbol, entonces dice uno Pelé, ¿cierto? Bueno, aquí hay gente que ni sabe quién es Pelé. Bueno, este no es bueno, pero lo voy a decir, Cristiano Ronaldo. Entonces ya la gente fútbol, entonces lo relaciona con esta figura, ¿cierto? Dice uno, una persona que representa la paz y que hizo una gestión a nivel de su país y del mundo. Entonces de pronto hay personas que pensarán Nelson Mandela. Entonces es una persona que dedicó su vida a hacer las cosas para el Señor. Y así sucesivamente. Entonces a mí me funciona, yo no sé a ustedes, pero a mí me funciona para aprender muchas de las cosas, relacionarla en algo que yo estoy viviendo en mi vida, en la actualidad, ¿cierto? Y en Efesios 6:18 dice, y vamos a empezar con este verso, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a aprender basados en esta palabra el día de hoy. Ahí donde está le pido que cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por el privilegio tan grande que nos das de estar en esta tarde reunidos alrededor tuyo, Señor. Esta reunión no tendría sentido, Papito Dios, si tú no estuvieras en medio nuestro. Y es por eso, Padre Santo, que te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, honres, Padre Santo, tu palabra, no por nosotros, Señor, sino por tu infinita misericordia y amor para con nosotros estando en medio nuestro. Porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Mira, Padre Santo, estas familias, estos hombres y mujeres, estos jóvenes aquí, Señor, que están, Papito Dios, buscando una palabra de parte tuya. Hoy no queremos salir, Padre Santo, igual a como entramos. Hoy queremos salir tocados por una palabra de tu dulce Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y Padre Santo,
Hoy queremos que nuestros corazones sean como esa tierra fértil, Padre Santo, que está dispuesta a que llegue la semilla de la palabra de ellas, Padre Santo. Y aún, Padre Santo, si nuestro corazón por alguna razón no está completamente dispuesto, hoy clamamos para que seas tú removiendo esa tierra, removiendo ese corazón, quitando cualquier cosa que no esté conforme a tu perfecta voluntad, cualquier cosa que esté estorbando, para que la semilla de tu palabra llegue a nuestro corazón y produzca ese fruto que debe producir al 30, al 60 y al 100 por uno de nuestras vidas. Hoy clamo, Señor, para que quitas cualquier distracción y esta tarde tu palabra sea fluyendo a través de tu bendita, Padre Santo, presencia en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estábamos leyendo Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, uno ve la armadura de Dios y dice que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Y todos hemos conocido esos versos que están en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las partes de la armadura de Dios? ¿Alguien se acuerda? Y vamos a repasarla, ¿no? Entonces dice, bueno, primero el cinturón de la verdad, ¿sí? ¿Cierto? Yo lo hago como vistiéndome, ¿no? Entonces, cuando uno se viste con un uniforme militar, digamos, uno se pone el pantalón, se pone el cinturón. Luego, ¿qué se pone? La coraza de justicia, ¿cierto? Ese chaleco antibalas, digamos. Luego se coloca el yelmo de la salvación, o el yelmo de la salvación, que es el casco. Luego las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Luego el escudo de la fe. Y luego la espada del Espíritu. ¿Cuántas van ahí? 6. Pero no son todas. Dice el 18, y unánimes juntos, como dice acá, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los demás. O sea, la oración unánime. Pero me llama la atención que dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y yo le decía, bueno, Señor, tú nos estás hablando, Señor, de que esta es un arma muy importante, el arma de la guerra espiritual, la oración unánime los unos por los otros, pero perseverando. Y si el Señor dice perseverando, es porque perseverando entendemos que es en todo tiempo y en todo momento. Todo el tiempo. Nosotros tenemos 24 horas de vida, nosotros no dejamos de vivir 3 minutos. No, sino que es 24/7. El Señor nos dio el regalo de la vida todo el tiempo que hemos estado aquí en la tierra. Y entonces, asimismo, el Señor espera que nosotros estemos en comunicación con Él continua. Dice la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor. O sea, que en cada momento que respiramos recordemos que es el Señor el que nos da ese privilegio de estar con vida. O dejemos de respirar 30 segundos. ¿Alguien aguanta 30 segundos? Aquí todos, aquí 1 minuto. 2 minutos. Ya empezamos como a decir, no, tampoco, o sea, ¿sí? Ahora, si nosotros no podemos 2 minutos dejar de respirar, ¿cómo es que podemos dejar muchas horas de dejar de acercarnos al Señor, quien es el que nos da la vida? ¿Me hago entender? Y quiero referirme a Pablo. Pablo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Él llegaba y decía, ¿sabe qué? Yo honestamente me quiero morir. Usted va a decir, ¿dónde dice eso? Filipenses 1:24 dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ese versículo de Filipenses 1:24, Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Para mí el morir es ganancia. ¿Sí? O sea, si me matan, excelente porque me voy con el Señor. Pero me quedo aquí por el amor que les tengo a ustedes. Y entonces dice uno, bueno, ¿por qué eso? Porque Pablo entendió que lo más importante él era perseverar aquí en la carne, aquí en la tierra, por el amor que le tenía a los demás, lo que dice Efesios 6:18, ¿sí? Perseverando unánimes en oración y súplica por todos los demás. Amén. Su motivación no era personal, la motivación de Pablo no era para él, era para bendecir a otros. Estaba perseverando por otros. Y si usted piensa, muchas veces nosotros perseveramos por nuestras propias causas. Amén. Entonces perseveramos en el trabajo, pero hay veces que uno persevera por otras personas a las cuales ama. Por ejemplo, ¿por quién persevera uno? Por el cónyuge, por los hijos,
¿cierto? Por los amigos, a veces uno persevera por los amigos. Usted no va a perseverar de repente para darle ánimo a alguien. Eso es perseverar por... Y Pablo era así. Él llegaba, iba, llevaba la palabra, él tenía que ir a otros sitios y le llevaban chismes o noticias de esa época a él, ¿cierto? De que mire que está pasando eso, y él llegaba y les enviaba cartas, y por eso vemos todas las cartas o la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas por él, dándoles ánimo, exhortándolos, porque él entendía la importancia que tenía para estar perseverando por ellos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de perseverar, el ejemplo máximo de perseverancia en todas sus dimensiones se llama el Señor Jesucristo. Él es. Y vamos a ver aquí, y le he colocado como título a esta predicación de hoy, los rostros de la perseverancia, para mostrar cómo el Señor a través de su palabra nos muestra diferentes dimensiones de qué y cómo se persevera. Amén. No es solamente aguantar, uno piensa perseverar es como aguantar, como estar ahí sosteniéndose, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Cierto? Y entonces es lo que quiero mostrarles el día de hoy. Uno, y lo quiero ver en Daniel capítulo 6, verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había estado firmado, entró de su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, cuando uno piensa en Daniel, ¿qué piensa en esta etapa de su vida? Llegan y dicen, el que llegue a adorar a otro Dios diferente al que se está adorando aquí en esta tierra, entonces, ¿qué va a pasar? Va a sufrir las consecuencias y castigo. Eso es lo que decía. Y Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día con las ventanas y las ventanas abiertas. Ahora, él era uno de los gobernantes de esa nación. O sea que estaba al juicio público. Y él dieron el edicto, ¿qué hizo él? Se escondió, abrió las ventanas como siempre y se puso a orar 3 veces al día. Para él, el rostro de Daniel era el rostro que significaba la oración. Sí, es el primero de los rostros que quiero mostrarles en cuanto a la perseverancia, es orar, perseverar orando. Para Daniel la oración era un estilo de vida, ya era parte de él. Yo no sé si ustedes han visto de pronto personas que tienen mucho estilo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, usted puede ver que tienen de pronto un carro todo viejo, vuelto nada, lleno de corrosión por todas partes, ¿cierto? Pero se ven bien ahí, ¿sí? Llegan y llevan sus cosas, bueno, todo lo que quiera, pero tienen ese estilo de que las cosas, por lo que sea que las hacen, se les ve bien porque es su manera de vivir, su manera de hacer las cosas. Para Daniel, ¿cuál era su estilo? Para Daniel, su estilo de vida, orar todo el tiempo y en todo lugar, ¿sí? Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos eso como estilo de vida para perseverar? Dice que perseverando en oración. O sea, nosotros sí perseveramos orando, porque si no lo hacemos orando, estamos aguantando. Estamos resistiendo en nuestras fuerzas, ¿sí? Y una de las cosas que dice ahí es, como lo solía hacer. O sea, ¿qué era Daniel? Constante. Nunca negoció su tiempo de oración, jamás. Él dice, no, es que tengo que hacer eso y entonces voy a aplazarlo. No, para él su fundamento era orar, a donde le tocara y como le tocara. En estos días, el Señor, estamos en la oración, pues de la mañana a las 5 a las 6 de la mañana, pero también esta semana estuvimos de 7:20 a 7:40, y esta semana vamos a estar de 8:20 a 8:40, y ha sido tremenda bendición. Un reto también, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nos mostró el Señor es tener la constancia en la oración. Si hemos podido hacerlo de 5 a 6 de la mañana por cuanto ya yo creo que varios años, yo diría, ¿cierto? ¿Por qué no lo podemos seguir haciendo a otras horas, en otros momentos de nuestra vida, de nuestro caminar durante el día? Yo admiro estas personas que tienen otras creencias, que ellos 3 veces al día oran. Cuando estaba trabajando en Forma Murra, tenía un compañero, y el compañero llegaba y a cierta hora al mediodía decía, ya vengo, y cogía un tapetico y se iba.
Tenían un cuarto dispuesto para ellos porque habían hablado con la empresa para que se los facilitara. Llegaban allá, oraban media hora más o menos y llegaban y seguían sus trabajos. ¿Quién les decía algo? Nadie. Pero ¿sabe qué me impactaba? La disciplina. 3 veces al día. También tienen un tiempo de ayuno cada año regularmente. No lo negocian. No lo negocian. Es parte de sus principios. Digo, tenemos al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nosotros a veces negociamos el principio de la oración, que es la manera como el Señor nos enseñó a perseverar orando. ¿Sí? Cuando muchas veces Daniel no solamente perseveró cuando estaba en las situaciones buenas, sino también cuando estaba bajo oposición. O sea, ¿por qué decía y por qué Daniel tenía esas respuestas tan directas y tan rápidas de parte del Señor? Porque él tenía una comunión continua con él, continua. En estos días estaba escuchando el testimonio de un pastor que es originario del Caribe, pero se movió a Estados Unidos, y él llegaba y decía: el padre cada ratico que yo necesito algo, yo me acerco y oro con él, pero el secreto que el Señor me ha dado a mí, decía él, para poder tener esa comunión con él, era estar de rodillas todo el tiempo. ¿Y dónde lo aprendió él? En una vigilia, en una velada. Fueron a esa vigilia, fueron a esa velada y vio a una mujer arrodillada orando, intercediendo. Cada vez que iban a esas vigilias, esas veladas, esa mujer iba y estaba orando con ese ímpetu, y él decía: yo quiero tener eso, yo quiero tener esa fuerza, esa hambre y sed de la palabra para estar orando como esta mujer. Y entonces él colocó eso en su corazón, y en una de esas veladas, esa señora que estaba llorando, el Señor le mostró, le dijo: ¿sabes qué? El Señor me muestra que tengo que ungirte las rodillas. Sí, las rodillas. Y dice: bueno, sí, el Señor le mostró, pues hágale. Dice que cuando le ungió las rodillas, esta señora que tenía una vida de oración fuerte, él ahí mismo sintió como esa electricidad, esa fuerza, esa unción en las rodillas, y que de ahí en adelante era realmente un llamado en la madrugada, 3 de la mañana, ¡pum!, ahí estaba de rodillas. ¿Sí? Y yo le digo, a mí el Señor me ha llamado a diferentes horas, ¿cierto? A diferentes momentos, y muchas veces uno dice: bueno, ¿por qué me llama a esta hora? Y uno de pronto se despierta, se levanta y piensa que es otra cosa, y es el Señor llamándolo para que estemos en su presencia, porque el Señor sabe que necesitamos, a pesar de que no tengamos ninguna situación en contra, de repente, como lo vamos a ver más adelante, nos está avisando de que hay algo que viene y tengo que estar dispuesto a enfrentarlo. ¿Cómo? Orando. Orando. Entonces, uno de los rostros de perseverar es oración. Si nosotros no perseveramos en oración, realmente no somos unos cristianos que podamos enfrentar las cosas en victoria. ¿Sí? La perseverancia también se revela cuando las respuestas se demoran. ¿Sí? Uno normalmente quiere que las cosas lleguen rápido y uno empieza a orar: por favor, Señor, para que me concedas esto o aquello. Pero cuando la respuesta se empieza a tardar y a tardar y a tardar, ¿cómo hace uno para mantenerse perseverando? En oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando el Señor estaba en la noche anterior a que fuera capturado, ¿cierto? En el monte Getsemaní, llegó y les dijo a sus discípulos: oren aquí mientras que yo oro allá. ¿Cómo estaba él enfrentando esa situación? Estaba perseverando ¿en qué? En oración. Entonces, cuando la respuesta demora en llegar, la manera más inmediata, la más expedita, la manera como el Señor nos pide que estemos perseverando es que en oración. Esa es la manera como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Y dice que es orar siempre y no desmayar. Ahora, durante la oración el Señor no va a transformar las circunstancias únicamente. ¿Qué transforma el Señor en todo ese proceso? Mi corazón. Mi corazón. ¿Por qué? Porque como dice la palabra en Romanos 12:2, dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a las migajas que les da el mundo, ¿cierto? Sino que transformen su mente, transformense ustedes, su corazón, mediante el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿cómo uno puede transformar el corazón y la mente mediante el conocimiento de la palabra? En oración. No hay otra. ¿Para qué? Para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Pero yo nunca voy a conocer la voluntad de Dios si me sigo acomodando a lo que me da este mundo. Y aquí un punto importante.
normalmente, y el enemigo más grande que tenemos los cristianos a nivel mundial, pero sobre todo en países en donde hay tantas bendiciones, es ¿cuál? La comodidad. Ese es el principal enemigo de un cristiano. En un momento, hace unos, no sé si les compartí esto la vez pasada, pero hubo unos cristianos que de Estados Unidos, creo que les compartí de Norteamérica, que estaban orando por unos en África porque estaban sufriendo persecución. Y llegaron a comunicarse, decirle, mire, estamos orando por ustedes, por esa situación. Y los pastores africanos les decían, no, es que nosotros estamos orando es por ustedes. Porque nosotros aquí la persecución nos está manteniendo en oración continua. Pero allá como ustedes están tan cómodos, de pronto no necesitan tanta oración. ¿Me hago entender? Entonces, no nos acomodemos. El Señor en Romanos 12:2 es claro. No nos acomodemos a las migajas que nos da este mundo. ¿Qué migajas nos da? No, que riquezas, que tranquilidad, que paz, que todas las cosas buenas que en la carne pudiéramos percibir. Pero eso son migajas si mi alma se va a perder. Por eso dice, no se acomoden a este mundo, sino transformen su mente para conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros nos dice el Señor a través de la oración. Amén. Ahora, la oración, ¿por qué debe ser continua? Porque es en el momento que yo estoy en una continua comunión con el Señor cuando conozco la voluntad de Él. Esto se me quedó grabado, este testimonio, hace varios años. Estábamos en Fort McMurray y llegó una mujer atribulada porque su hijo había caído con malas amistades y vicios, y llegó a donde la pastora y le dijo, mire pastora, por favor necesito que oremos, intercedamos por mi hijo, está cayendo en malas amistades, en malas relaciones, en malos vicios, que no se pierda. Y llega la pastora y le dice, mire, yo por muchos años, le pedí a usted y a su esposo que viniéramos a orar por las familias, que llegaran aquí, porque teníamos unos días de oración ahí en esa congregación, algunos días, que vinieran aquí a orar en general, pero sobre todo por sus familias, y no quisieron. Y ahora que están en problemas, entonces ahora sí vienen acá a orar, y yo tengo que dejar de hacer todo por venir a atenderle su oración cuando usted tuvo tiempo de hacerlo. Entonces dígame cuál es la respuesta que yo debería darle, le dijo. Entonces la señora, pues acongojada y atribulada, dijo, sí, la verdad que yo me arrepiento por no haber escuchado su palabra, por no haberle escuchado cuando me advirtió. Sin embargo, en este momento realmente necesito de su ayuda. Y claro, la pastora la redargulló y obviamente se puso a orar por ella, pero también cuando nos contaba ese testimonio, para mí era realmente impactante porque, claro, a veces uno busca al Señor como el Señor apaga incendios, ¿no? Cada vez que hay un problema, entonces ahí llega, Señor, no te imaginas lo que me está pasando, y entonces ya sale uno del problema y se olvida. Y otra vez en otro problema y lo busca. ¿No? Y el Señor no quiere eso. Es como cuando usted, y voy a hablar entre los cónyuges, ¿cierto? A ver si le gustaría que su cónyuge lo buscara usted solamente cuando lo necesita. ¿Cómo se sentiría uno? Usado. O sea, solamente cuando necesita un favor, cuando necesita algo, entonces ahí sí sirvo. Pero realmente no me ama porque no está en todo momento conmigo. Entonces, por eso la oración tiene que ser como perseverante. El segundo rostro que el Señor me estaba mostrando es el del atalaya. La perseverancia con el rostro de atalaya. Y vamos a leer Nehemías capítulo 4, verso 9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. No basta solamente hacer las cosas físicamente hablando, sino que también uno tiene que estar atento espiritualmente hablando. Miren, cuando esta semana el Señor me ha traído por muchos testimonios, y hubo uno que también me llamó mucho la atención, era unos pastores que también llegaron a Norteamérica desde Suramérica, y entonces empezaron a tener muchísimos problemas, entre ellos problemas de todo tipo. Se demoraron para tener su estatus migratorio, para que tuvieran aprobación finalmente 15 años. 15 años para tener un estatus migratorio. ¿Usted se imagina esa situación estresante, angustiante? Hubo un momento en que ese pastor llegó a decir, ¿sabe qué, Señor? Mira, si tú no me has llamado, si realmente no estoy para esto, aunque él había orado y todo para llegar allá, ¿cierto? ¿Sabes qué? Devuélveme, me voy a devolver avergonzado y sin honra para mi país, pero realmente no aguanto más esto. Y el Señor le colocó la inquietud a otro pastor dentro de esa misma nación de Estados Unidos que estaba en otra ciudad, para llamarle y decirle, el Señor te dice que Él te ha traído y Él te va a dar honra y te va a responder cada una de las cosas que te ha dado. Amén.
Ahora, pero ¿por qué les digo esto? Porque este pastor se dio cuenta y empezó a pedir, bueno, Señor, entonces muéstrame qué es lo que está pasando. ¿Por qué vivimos toda esta situación? La esposa, también una mujer de ellos, obviamente, la esposa de este pastor que estaba siendo atribulado, llegó y empezó a orar y el Señor empezó a mostrarle toda la situación espiritual que vivían en ese barrio, en esa ciudad. Y entonces ella veía cómo había una potestad, que eso está escrito en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, una potestad que estaba como, o sea, con andrajos y todo eso, pero que estaba dominando a su vez otros gobernadores y otros tipos de demonios a nivel de barrios. Y una de las cosas que tenían ellos en ese barrio era brujería. A ellos les reveló particularmente que había prostitución, que había alcohol, o sea, eran los espíritus que estaban dominando esa área, drogadicción y brujería. Y entonces ella se dio cuenta a través de lo que esa visión en oración que el Señor le mostró, que era contra eso con lo que tenían que pelear. ¿Sí? Que el enemigo obviamente no estaba ni mucho menos contento con que ellos se hubieran dedicado a hacer la obra y los estaba atacando. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Guerra espiritual, estar en oración, en ayuno para enfrentar todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas y las estrategias que les dio, sobre todo fue, van a hacer una velada de oración el 31 de octubre. ¿Por qué el 31 de octubre? Nosotros sabemos que el 31 de octubre es una fecha muy importante para la gente, para el lado oscuro, para el enemigo, porque es como su Navidad, ¿cierto? Y entonces al Señor le puso a él, como esto es hechicería y brujería, el 31 de octubre, que es cuando más se hacen eso, usted va a ser como un escudo para toda esa área y le voy a dar la victoria. Y el Señor a través de esa estrategia le empezó primeramente a responder las llamadas, a saber qué era lo que espiritualmente los estaba atacando y finalmente a darles libertad y darles victoria a ellos y a todo ese barrio en donde ellos estaban. Pero ¿cómo fue? Porque estaban siendo unos atalayas espirituales, sabían qué era lo que los atacaba. Pero yo les digo una cosa, muchas veces entre cónyuges hay peleas y discusiones que son absurdas, ridículas, bobas, ¿sí? Y terminan siendo un gran problema y un gran bochinche, vamos a decir, ¿cierto? Y realmente uno cae en la pelea de estar discutiendo y no se da cuenta que es espiritualmente algo que lo está afectando y uno no se da cuenta de eso porque no está en oración. Porque no le pide al Señor. Dice, pedid y se os dará, ¿sí o no? Está clarito. El Señor dice, cualquier cosa que usted me pida en oración, yo se la voy a responder. Jeremías 33:3. Pero ¿cómo tengo que estar? En oración. ¿Sí? ¿Cómo tengo que perseverar? Como una atalaya. Cuando estaban atacando a Nehemías, ¿cierto? Que ellos estaban reconstruyendo los muros, llegaron y empezaron primero a burlarse. No, eso si se sube un perro a esa vaina se va a tumbar esos pocos de ladrillos que pusieron ahí, eso no les va a durar nada. Y ellos siguieron, después los amenazaron. ¿Y cuál fue la manera que llegó y dijo Nehemías que tenían que enfrentarlo? Esta es la versión Ricardo habla hoy. Cogieron en una mano el palustre, o sea, para construir la muralla, y en otra mano la espada. ¿Sí? Tenían que estar construyendo y listos para defenderse. Así fue como dijo Nehemías. Entonces, es por eso tan importante que nosotros tenemos que estar buscando en oración, Señor, muéstrame qué es a lo que yo me estoy enfrentando. ¿Sí? Porque puede ser un espíritu de división matrimonial o puede ser un espíritu de división con los hijos. Uno no sabe. Y hay espíritus territoriales y uno debe entender que la palabra nos lo muestra, nos lo revela, pero yo tengo que estar acercándome al Señor a preguntarle, Señor, muéstrame qué es lo que hay en mí o en mi familia que me está causando estos problemas. Amén. Los enemigos no todo el tiempo son escandalosos. El enemigo lo que le fascina es estar silencioso, en bajo perfil, porque es ahí donde usted no lo detecta, donde ninguno de nosotros lo detectamos. ¿Cuál puede ser un enemigo que debilita la fe? Esos silenciosos. El desánimo. Cuando usted no ve que se estén dando las respuestas a su oración. La distracción. Mire, a todos nos ha pasado. Y yo estoy por hacer un cambio y es cambiar el teléfono a un flip phone. Porque a cualquiera, llega usted y empieza a ver algo interesante ahí y uno dice, no, es que estoy viendo cosas de Dios. Y es verdad, uno se pone a ver cosas de Dios, ¿cierto? Pero entonces empieza a ver 1, 2, 3 y cuando va menos se da cuenta es 1 hora.
Digo, no, Señor, yo me pongo a leer un libro, me pongo a orar esa hora y saco más provecho. No estoy diciendo que esté viendo cosas malas, pero eso son cosas que son 20, 30 segundos que realmente no me están aportando, mientras que si yo me dedico a un tema una hora, a orar una hora, va a ser mucho más provechoso que estar perdiendo el tiempo en eso. ¿Me hago entender? Distracciones, el orgullo. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque eso es otra predicación completa, ¿cierto? El cansancio y las dificultades. Mire, el cansancio, cuando uno se deja abrumar de muchas actividades, se mete a todas las cosas sin preguntarle al Señor. Cuando uno se va a meter a cosas nuevas, cuando uno se va a meter a hacer cosas que para cualquiera sea la motivación, pregúntele al Señor si realmente eso es lo que le agrada a Él, si realmente esa es la estrategia que el Señor me está dando para lo que yo estoy buscando, porque muchas veces me lleno de tantas cosas que abandono el lugar secreto y eso es peligrosísimo, porque ahí estoy dejando la conexión con el Señor, ¿sí? Entonces, uno no cae espiritualmente de un día para otro. Es que usted está caminando y ¡pum! Cayó. Uno se va separando de a poquito y de a poquito. ¿Y cuándo es ese poquito? Cuando usted deja de orar un día, 2, 3, una semana. Cuando usted deja de venir a la iglesia. Cuando usted deja de tener la conexión con sus hermanos en la fe. Cuando deje de ir a la célula, nosotros hemos dicho, vean, los invitamos a las células, vayan. Porque realmente yo lo que he visto, y eso sí lo he visto desde que el Señor nos trajo aquí a Canadá, en una visión el Señor me lo mostró, es, haga de cuenta, una ciudad que está destruida, que está bombardeada, y esos lugares donde se hacía la célula eran esos sitios donde había un fuego, donde estaban las personas alrededor recibiendo ese calor del Espíritu Santo. Cuando uno está lejos, cuando ni siquiera uno atiende una célula, cuando está únicamente ahí lo que medio reciba el fin de semana si viene, pues realmente está expuesto a que el enemigo haga y deshaga con esa persona. ¿Cierto? Por eso yo tengo que ser atalaya primero de mí mismo. ¿Cómo está mi corazón? Cuando yo me estoy enfriando, eso es peligrosísimo, porque ahí estoy abandonando el lugar donde el Señor me está llamando a que yo esté en cada momento y en todo lugar. ¿Me hago entender? Entonces es importante que yo me examine mi corazón. Esa vigilancia espiritual tengo que empezar por mí. ¿Qué me está empezando a gustar que yo sé que no está bien? Si yo tuviera que mostrarle este celular a cualquier persona y todo lo que veo, ¿lo haría? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviera que dar la clave a cualquiera aquí en la iglesia, ¿lo haría? Amén. ¿Cierto? Por esos pequeños detalles tenemos que empezar. ¿Ok? Y finalmente esta situación. Un soldado dormido es vulnerable. ¿Sí? Una atalaya, ¿cómo tiene que estar? Despierto. Una atalaya es la persona que tiene que estar en la garita o en el sitio más alto, en la torre, vigilando que si vienen enemigos sea el primero que se dé cuenta para avisarle a toda la tropa, para que se levanten a enfrentar. Cuando yo estaba en el colegio, había una casi simulacro como de servicio militar, no era servicio militar, pero nos llevaban un fin de semana a una finca y nos hacían armar una carpa, y no era como las carpas de hoy que usted las tira y se arman solas, no, era una carpa con unas telas de lonal pesadas, o sea, eso era para armar, eso era bien complicado. Entonces nosotros estábamos como en primero, segundo de bachillerato y nos llevaban los de los últimos años de bachillerato. Entonces llegaban y eso era, uno pensaba que era, no, me voy a descansar este fin de semana. Nos levantaban temprano. Bueno, llegábamos allá por la noche a armar la carpa. Luego entonces nos ponían fuego, nos hacían tener, ¿cómo se llama eso? Personas de guardia, ¿sí? Que éramos normalmente 2 estando de guardia o sea, eso no iba a pasar nada, pues pensábamos nosotros, pero alrededor del fuego y todo eso, y eso le enseñaba a uno disciplina, ¿cierto? Y pues a mí me gustó la experiencia, en una de esas llegaban y nos llevaron al río y estábamos en el río, un momento de esparcimiento, y entonces llega y dice uno de los guías, dice, bueno, ¿quién quiere seguir en el río? Pero la pregunta era tricky, ¿cierto? ¿Quién quiere seguir en el río? Y yo estoy inocente, ¡yo! Y me pusieron a hacer push-ups. Bueno, ¿quiere seguir? Bueno, venga a ver, siga aquí haciendo push-ups, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero? Cuando estamos haciendo en la madrugada, estar pendientes del fuego, ¿cierto? Nos enseñaba que teníamos una responsabilidad para con todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, un soldado dormido es vulnerable para él y para su familia. Y aquí hablo para los hombres más que todo. Nosotros como hombres estamos teniendo ese tiempo de oración
para cuidar nuestro corazón y el de nuestra familia. Y es muy importante eso, porque si nosotros no cuidamos el corazón de nuestra familia, los primeros que se pueden perder son nuestros cónyuges, pero siguen nuestros hijos. Y en este mundo el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar para llevárselos. Y si yo no estoy ahí colocando, digamos, las reglas, colocando la disciplina, primeramente en oración, pero también físicamente hablando para que mis hijos busquen al Señor, el enemigo tiene un mundo abierto para ellos. Entonces es importante. Amén. El tercer rostro que estaba yo preguntando al Señor es el rostro de la obediencia. Y ahí el Señor me mostró a Noé. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, verso 22. Dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, a Noé el Señor le dio una tarea bien complicada. Y era construir un barco en un sitio donde jamás había llovido. Y adicionalmente decirle que eso se iba a inundar. ¿Sí? A todas luces una locura para cualquier persona que lo quisiera ver. ¿Sí? Pero una de las cosas que hizo Noé fue ¿qué? Caso. Él lo único que hizo fue obedecer. ¿Sí? Él no se puso a decir, Señor, aquí, primero, eso de llover, ¿qué es? Es que caiga agua del cielo, eso no existe, Señor. Ahora estamos en la mitad de la nada, aquí, que se inunde esto, ¿de dónde? Y fuera eso hacer esa cosa tan rara para meter a todos los animales. No, seguramente las serpientes, deberíamos dejar unos animales afuera de una vez los vamos sacando, ¿cierto? Él obedeció, él no se puso a argumentar. Cuando nosotros estamos delante del Señor y no nos gusta lo que nos dice, empezamos a argumentar. No, Señor, es que es muy difícil, es muy complicado, no tengo tiempo. Y esos argumentos finalmente lo que nos están diciendo es que somos desobedientes. La perseverancia requiere disciplina. Mire, una persona que no sea disciplinada no llega a ningún lado. Usted tiene, para lograr algo, usted tiene que haber sido disciplinado en algo. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, es bueno en su trabajo o no es bueno en su trabajo, pero usted cumple su horario cabalmente y hace lo que le dicen, no, este es un buen trabajador porque hace caso, porque está en lo que tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Obediente. Una de las cosas que Noé hizo e implicó fue constancia, disciplina y decisión interior. O sea, es creerle al Señor que lo que Él me dijo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, si el Señor me dice a mí, como estábamos leyendo de pronto en Árbol de Vida en el devocional de esta semana, que Salomón construyó un templo para el Señor. Él dice, en la palabra dice que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Usted imagínese que la tierra es solamente donde el Señor coloca los pies. Hacerle yo un templo acá sería absurdo, pero el Señor se plació para que su presencia estuviera en el templo. Y aún más, cuando vino el Señor Jesús dijo, ahora voy a habitar en sus corazones. Entonces el Señor además, en su infinita misericordia, por el amor que nos tiene, dice, voy a habitar en sus corazones. Ahora, ¿para quién es eso? Para el que lo cree. Para el que es obediente y dice, Señor, yo lo creo. ¿Qué tengo que hacer para que tú sigas habitando en mí? Orar y perseverar en lo que yo te digo. Amén. La fe madura en los tiempos de espera. ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé construir esa barca, esa arca? Como 100 años. Muchas veces la fe no madura porque no me gusta esperar. Porque yo empiezo a caminar con el Señor y si no se dan las cosas o abandono o lo hago a mi manera. Entonces eso es una fe inmadura, porque no estoy perseverando en lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Van conmigo? Entonces, la fe madura cuando yo espero. Yo he tenido que esperar por mucho tiempo por cosas que le pido al Señor. Es más, hay algunas peticiones que todavía no las he recibido. El Señor ya me las dio y las creo, pero no las he recibido. Y tengo que seguir madurando en mi fe para que ellas lleguen. Amén. La fe no depende de las emociones. ¿Sí? Yo tengo que continuar obedeciendo
a pesar de las emociones, ¿cierto? Dice que nuestro corazón es confiable, según la palabra, ¿cierto? ¿Qué versión es esa? Dice que el corazón del hombre es engañoso, engañoso. O sea, no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Nosotros somos seres almáticos, esa es nuestra naturaleza, pero nosotros no podemos depender de eso. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos a la carne y vivimos para el Señor Jesucristo a través del Espíritu, Él empieza a guiar nuestros corazones y nuestras vidas para que nosotros no confiemos solamente en emociones. Cuando yo me baso mi vida en mis emociones, estoy perdido. Porque hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Le estoy disparando a todas las cosas y a ninguna al mismo tiempo. ¿Y cuáles fueron los hábitos que estuvo desarrollando Noé para estar perseverando? Oración, como ya vimos. Pero ¿qué es lo que a nosotros en el tiempo actual nos muestra el Señor que debemos hacer para ser obedientes y constantes? La primera, oración devocional. Yo pregunto, ¿todos los días hacemos el devocional? ¿Todos los días tenemos ese encuentro y ese tiempo con el Señor? ¿Lo disfrutamos? ¿Cierto? Obediencia, como ya vimos. Congregarnos. La congregación el Señor no la coloca como opcional. Vaya, véanse cada vez que quieran. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de congregarse se desconecta no solamente del Señor a través de sus hermanos, sino también de sus hermanos. ¿Cierto? Entonces no caiga en la trampa del enemigo de dejar de congregarse, porque es algo que lo va enfriando poco a poco y lo va llevando a usted a que se aleje del Señor. Y otra de las cosas es el servir a Dios. ¿Usted cree que Noé en esos 100 años le sirvió a Dios? Todos los días, porque tenía que estar haciendo un arca, que eso no era pequeño ni era una tarea menor, para poder meter allí a todo lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Era un servicio constante al Señor. ¿Cómo le puedo yo servir al Señor? Bueno, venir a la iglesia y empezar a preguntarle, Señor, colócame en el sitio donde tú me necesitas, amén, para servir, ¿sí? Y todas estas prácticas hacen que yo me sostenga en los momentos difíciles. En esta semana estábamos hablando en la casa y le estábamos contando a los muchachos perdón, las situaciones por las que hemos estado pasando, por las que pasamos antes, cuando empezamos a conocer al Señor, las pruebas y todo eso, que de pronto ellos estaban muy pequeños o ni siquiera habían nacido cuando las pasamos. Y todo eso me recordaba a mí que en todo ese tiempo de las pruebas, yo estuve, y también mi esposa, pero en diferentes épocas, en diferentes sitios, sirviéndole al Señor a pesar de, ¿sí? Porque cuando uno le sirve al Señor es una manera de honrarlo, a pesar de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí para buscarte, para servir, sin importar si tú me vas a bendecir o no. ¿Sí? Yo lo hago es porque te amo, no solamente persiguiendo una bendición. Yo no te voy a servir únicamente si tú me das. Yo te voy a servir a ti porque yo te amo, porque yo te quiero y por eso, por lo tanto, voy a caminar contigo. Eso es lo que le estoy diciendo yo al Señor cuando le sirvo a pesar de. Y nosotros pasamos por situaciones difíciles en esos momentos con mi mamá y mi hermana, que éramos los cristianos en la casa, y nadie sabía, ni en la iglesia, ¿cierto? Nuestros líderes únicamente, pero ni en la iglesia sabían, ¿sí? De las situaciones que estábamos pasando. Porque nos dijimos, no, nosotros estamos aquí para servirle al Señor, para caminar con Él. Y fueron complicadas, pero a pesar de eso el Señor se glorificó. Entonces, y nos enseñó a nosotros a tener una disciplina espiritual. Amén. Entonces, la obediencia es otro de los rostros. Vamos a ir a Éxodo 17:11. Voy a leer un par de versículos. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y aquí Moisés, en cuanto a la perseverancia, muestra el rostro de la dependencia de Dios. Depender de Dios. Es simpático como Moisés, cuando trató de hacer las cosas a su manera, no le funcionaron. Nosotros sabemos, y vimos tal vez hace un par de semanas, que Moisés,
cuando fue rescatado, ¿cierto? Por la hija de... Ella lo colocó en el palacio de Faraón y fue criado junto con el Faraón con todas las facilidades que eso implica. Ahora, adicionalmente, su mamá lo estaba criando porque fue parte del negocio, ¿cierto? Y ella le decía, usted es israelita, usted es, su pueblo es este y el Señor lo ha enviado aquí para bendecir. Y esa era la manera como la mamá le enseñaba de dónde provenía él. Cuando fue a visitar y a ver las obras, lo que hacían, y vio a un egipcio golpeando a un israelita, ¿qué hizo Moisés? Lo mató, ¿cierto? Eso no se puso a decirle, no, no haga eso, no, lo mató. Y dice que ocultó el cuerpo, etcétera, 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 ¿cierto? Cuando lo trató de hacer a su manera, no funcionó, ¿cierto? Pero después, y él se fue, estuvo yendo por 40 años y de allá el Señor lo llamó y le dijo, ahora es el tiempo de que venga y empiece a hacer las cosas a mi manera. Ahora Moisés tenía que hacerlo a la manera de Dios, depender de él, ¿sí? El pastor de Mosquera en Colombia estaba dando su testimonio en la convención de enero de este año y él decía, nosotros hemos pasado por situaciones económicas difíciles. Y en ese momento llegó y él mostraba, él decía, yo estaba trabajando y mi esposa también, pero el mayor inconvenía de él. Y llega y le dice el Señor, tienes que renunciar y dejar todo esto porque yo te voy a llevar a otro nivel, en todo nivel, espiritual, ministerial y financiero. Y entonces él le creyó al Señor y renunció. Y después él decía, cada vez que yo necesitaba algo, tenía que ponerme de rodillas y depender de Dios para que Él me lo diera. Desde mercado en adelante. Entonces, nosotros tenemos por garantizadas algunas cosas, ¿cierto? La comodidad de tener, digamos, un techo, un plato de comida, ciertas cosas, ¿cierto? Entonces se nos olvida orar, se nos olvida de pronto depender del Señor porque ya estamos dependiendo de nosotros mismos. Pero cuando las cosas se nos derrumban, cuando las cosas se caen, ahí es cuando realmente empezamos a saber lo que significa depender de Dios. Y hay dos maneras para hacer eso. La manera fácil y la difícil, digo yo. La fácil es, Señor, yo entiendo que tú eres mi dador, tú eres Jireh, el que me suple todo, y voy a estar aquí, no importa qué, orando contigo, o me espero a las situaciones difíciles para que entonces tenga que estar allí pidiéndole todo el tiempo. Eso depende de mí. El Señor nos enseña con Moisés que la manera de cómo yo debo perseverar es dependiendo de Dios, sabiendo que Él es Jireh, sabiendo que Él es mi único y suficiente proveedor. ¿Sí? Hay que perseverar apoyado en la gracia y en el poder de Dios. Cuando lo trato de hacer a mi manera, me voy a desgastar y nunca voy a tener el resultado que voy a tener si dependo de Dios. Por eso hay muchos cristianos que estamos desgastados en áreas, porque lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Sí? Señor, por favor, dame esa relación con mis hijos, esa manera como yo me puedo acercar a ellos, pero no le pregunto al Señor las estrategias, sino que lo hago a mi manera. Y entonces la relación sufre, se desgasta, pero realmente no se hacen las cosas a la manera del Señor porque no se lo he consultado. Y eso para decir muchas cosas. ¿Sí? Perseverar no significa que voy a negar el cansancio y el dolor. Uno se cansa, ¿cierto? Uno tiene dolor con las situaciones, pero perseverar significa seguir adelante confiando en que el Señor me sostiene aún en mi debilidad. ¿Qué dice la palabra respecto a la debilidad? En mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Todos tenemos debilidades. Si yo trato de sostenerme a mí mismo en mi debilidad, voy a fallar. Pero si yo le entrego mi debilidad al Señor, Él la va a utilizar como su fortaleza. Y voy a estar claro que no depende de mí, sino que es únicamente el Señor el que me la ha dado. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que en esta tarde Él está hablando a nuestros corazones. Amén. No, pero no tan fuerte. No tan fuerte porque a ver, se despiertan los demás. Bueno. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo en donde Moisés están peleando contra los amalecitas y Moisés
está levantando las manos y mientras que Moisés levanta las manos, Josué en el campo de batalla está ganando. Pero él se cansaba y empezaba a caer y entonces los amalecitas empezaban a ganar la batalla, ¿cierto? Y entonces Aarón y Hur se dieron cuenta y dijeron, no, para, esto no funciona. Entonces colocaron una piedra, sentaron a Moisés y cada uno cogió un vaso y lo tuvo ahí. ¿Te imaginas? Hasta que ganaron la batalla. Moisés, ¿de quién estaba siendo ayudado? De Aarón y de Hur, ¿cierto? El Señor coloca personas a nuestro alrededor para que nos ayuden y nos sostengan. Y es realmente a veces una actitud muy altiva y arrogante no dejarse ayudar. ¿Sí? ¿Cuándo es que uno no se deja ayudar? Cuando uno ignora y se aleja. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo esto lo puedo manejar. Cuando realmente sabemos que no hay manera que podamos sostenernos solos. Y aquí el Señor nos lo muestra a través del rostro de Moisés. ¿Sí? Que es la dependencia de Dios. ¿A través de quién? De sus hermanos. De sus hermanos. A veces uno es tan arrogante que uno no habla y no cuenta las situaciones. Yo no estoy diciendo que uno aquí le venga a contar a todo el mundo, ¿cierto? Sino realmente pedirle al Señor que a través de los líderes y pastores le muestre a uno a quién uno le va a conferir las situaciones para orar y buscar una salida. Pero hay una lucha muy fuerte entre lo que estoy viviendo y poder revelarlo a alguien y a poder abrir mi corazón por muchas razones, ¿cierto? Y una de ellas es el orgullo y la arrogancia de decir, no, pero es que mi vida es perfecta, mi vida es maravillosa y nadie se tiene que enterar de todas las situaciones que yo estoy viviendo. Mire, yo les digo, yo le he abierto mi corazón y el de nuestra casa a nuestros pastores, a nuestros líderes en situaciones que hemos vivido. Mire, hemos pasado por esta situación, necesitamos su ayuda. Y ellos nos ayudan, nos dan estrategias, nos muestran qué hacer, oran por nosotros. ¿Sí? Pero cuando yo no lo acepto realmente, vuelvo y les digo, es una actitud arrogante el pensar que yo solo voy a poder con todo. Es solamente el Señor el que me sostiene a través de mis hermanos. Amén. Y el último rostro que vamos a ver hoy de la perseverancia está en Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y aquí Pablo nos muestra el rostro de la intercesión. Uno piensa que el intercesor es el desocupado, el que no tiene nada que hacer, o el que tiene tantos problemas que le toca estar metido allá, ¿cierto? Pero realmente la intercesión es un ministerio que requiere valentía y fuerza, porque es una persona que obviamente el Señor dice, bueno, usted viene aquí a orar y también escucha la voz del intercesor para saber qué es lo que él quiere. Pero un intercesor es el que se pone en la brecha, se pone en el frente de batalla por las personas que necesitan esa oración. En otras palabras, hay una película que se llama, no se me olvidó ahorita, que es el de un soldado. Realmente esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El soldado Dawson, que él era un soldado que no quería utilizar las armas, un soldado cristiano. Y entonces él se enlistó y bueno, finalmente, para hacer la historia corta, llegó allá a ser parte del ejército, pero no tenía armas. Y él era parte de la Cruz Roja, era como la persona, el de los primeros auxilios. Y en una parte clave de la guerra, de esa batalla que estaban viviendo allí, él se dio cuenta lo que estaba pasando, ¿cierto? Para poder ganar esa batalla. Y se quedó ahí haciéndose el muerto y bueno, con muchas estrategias, pero finalmente en una noche él salvó a más de 70 personas que estaban a punto de morir por las trampas que les habían tenido el enemigo, ¿cierto? Eso incluía a enemigos. Los sacó del campo de batalla, los entregó a las fuerzas militares para que los curaran, a la parte de primeros auxilios, ¿cierto? Y los entregó a 70 personas, si no estoy mal, de pronto un poco más, ¿cierto? Y entonces eso mostraba cómo este hombre realmente, él decía, bueno, yo estoy luchando y jugándome la vida por otras personas que realmente uno ni conozco y otros, y en otro momento hasta pudieran atentar en contra de mi vida. ¿Sí? Se puso al frente de batalla para defenderlos a ellos. Eso hace un intercesor.
¿Sí? ¿Usted cree que el Señor a un intercesor no lo tiene en alta estima? Un intercesor no, el Señor lo tiene como realmente algo supremamente valioso, como la niña de sus ojos, porque si es capaz de colocar su vida por la de los demás, dice la Biblia que ese es un amor que sobrepasa, dice la palabra que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Y un intercesor hace eso, porque usted piensa que es que está ya pataleando y manoteando al aire. No, eso es una guerra espiritual en donde el primero que se expone es él o ella. ¿Sí? Y entonces aquí yo hago una llamada nuevamente a los hombres. Nosotros debemos ser los primeros que estamos intercediendo. A veces uno dice, no, es que eso es para las mujeres que son las desocupadas. Bueno, por lo menos allá dos suyas. Y eso no es así. Los hombres somos los primeros que tenemos que estar ahí parados, decir, Señor, yo oro, intercedo por mis hijos, por mi esposa, cuando se van mis hijos por la mañana a estudiar y todo eso, yo estoy orando, intercediendo por ellos, así no esté en la ciudad por alguna razón, para que el Señor los guarde, los proteja. Uno no sabe en qué momento puede pasar cualquier cosa, pero la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, no porque yo sea justo, sino porque soy justificado por el Señor. Y eso es lo que yo debo estar haciendo, pero nosotros como hombres tenemos que ser los que damos el ejemplo para nuestros cónyuges y esposos, amén, y esposas, amén. La intercesión crea una unidad espiritual y refleja un amor genuino. No hay mayor amor más que decir, estoy orando por ti. A nosotros nos llaman personas y nos dicen, mire, sabes que necesito que ores por esto, ores por lo otro y todo. Y claro, nosotros oramos, pero entiendan una cosa aquí, perdón. Nuestra tarea como líderes y pastores no es hacerle la tarea a los demás, es enseñar a todos cómo vamos a hacer la tarea. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando Moisés salió y él estaba atendiendo todos y cada uno de los reclamos de todas las personas? ¿Quién llegó a darle un consejo sabio? El suegro. El suegro le dijo, ¿usted qué está haciendo, mano? Era como santandereano. ¿Usted qué está haciendo? Hágame el favor y usted coja a personas sabias y entendidas, delégueles a ellos para que todo el pueblo los pueda atender y las cosas más complicadas las atiende usted, pero enseñe. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la intercesión es una labor de todos, empezando en mi familia por el hombre. Sigue en la mujer, obviamente. Y eso desciende a los hijos cuando ven a un hombre y a una mujer que lo están haciendo. ¿Sí? Pero es importante que yo lo haga, que yo empiece a hacerlo. Entonces, ¿cómo se debe, cuál es el ejemplo que yo debo dar aquí? Pues estar intercediendo así como lo hacía Pablo. ¿Sí? Muchas veces uno llega y va a la intercesión, recibe la respuesta y se acabó la intercesión. ¿Sí? Eso realmente es muy egoísta también, porque entonces solamente estoy ahí para recibir de parte mía y los demás que miren a ver cómo se desenvuelven. No, o sea, el Señor nos está llamando a que nosotros seamos un solo cuerpo, que seamos una familia. Un cuerpo, si le duele, si se lastima un dedo, ustedes, yo no sé si se han cortado una yema de los dedos con una hoja de papel. Eso es sabroso, ¿sí o no? Mire, usted se corta cualquiera de los 10 dedos de las manos, cualquiera, uno, y le aseguro que las siguientes 2 semanas todo el mundo lo saluda tocándole ese dedo, se le riega todas las cosas calientes en ese dedo, ¿cierto? Todo le pasa a ese dedo. Y todo el cuerpo, la otra mano dice, no, como no es conmigo, pues mire a ver qué hace. Le duele a uno todo. Yo apenas les dije que si se habían imaginado eso, ya todo el mundo empezó a hacer caras porque es horrible esa sensación, ¿cierto? Todo el cuerpo se duele. Entonces yo no puedo ser insensible porque alguien de mi familia en Cristo pues no está está pasando por algún problema. Yo debo estar intercediendo por ellos, ¿sí? En estos días, perdón, estoy dándole por otro. La perseverancia se fortalece cuando la iglesia camina unida. Nosotros hemos visto la respuesta del Señor en muchas áreas de las familias y de la iglesia. Ahorita les estaba diciendo que hay personas que nos han estado llamando para que intercedamos por ellas. Y hemos orado, estamos intercediendo y uno ve realmente la respuesta del Señor. ¿Sí? Ahora,
No basta solamente con una o dos personas que oren. El Señor puede hacer milagros sobrenaturales con una persona que le crea. Eso lo puede hacer. Pero eso, Él no nos ha llamado a una persona. Él dice que quien es su amada, la iglesia, que es sin mancha y sin arruga, ¿cierto? O sea que todos estamos preparados para hacer las cosas. Todos estamos preparados para tomar el frente de batalla y decir, bueno, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿cierto? ¿Cómo se prepara uno si no ora, si no intercede, ¿sí? Si no aprende cómo dirigir una célula, si no se lanza? La única manera es esa. ¿Usted cree que todos empezamos, el Señor llegó y nos dijo, bueno, lo llama a uno, acepta al Señor y el otro día uno empieza a predicar? Yo me imagino que alguien sí, pero realmente eso toma mucho tiempo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Solamente disposición y hacer las cosas. Entonces, por eso, todos aquí estamos llamados a interceder. ¿Sí? Ayer tuvimos una sorpresa muy bonita. Y es que nos dijeron esta semana que pasó, bueno, ¿a qué horas pueden interceder y todo eso? Entonces nosotros dijimos, bueno, 7:20, 7:40 de la noche de Alberta, etcétera. Y entonces nos turnábamos con mi esposa. Ayer yo estaba un poquito mal de salud y teníamos la célula. Entonces yo le dije, no, tú dedícate a la célula y yo hago la intercesión. Entonces empezaba a las 7 de aquí y me conecté, Chan, cuando veo a una pastora ahí. Yo no sé si ustedes la conozcan, se llama Joana Castellanos, Joana Provenza. Y entonces yo cuando la veo que está intercediendo y todo eso ahí, oh, me dice, bueno, pues ¿qué será interceder? Porque quieras. Y entonces ella estaba intercediendo, no sé qué, intercedió otra persona, entonces me dijo, bueno, el que sigue, y entonces empecé yo a interceder y tal, y yo para adelante, o sea, como siempre lo hemos hecho, interceder, luego yo, bueno, pasó otra persona, etcétera. Pero lo que les quiero decir es, muchas veces el Señor llega y empieza a prepararlo a uno para hacer algo que realmente uno piensa que uno no es capaz, y lo segundo, no sabe las consecuencias que puede llegar a tener. Me explico. Durante la intercesión estuvimos orando por muchas cosas. Una entre ellas era que para la convención de Miami, que va a ser dentro del próximo mes, dentro de 2-3 semanas, 4 o 6, que las personas tuvieran las finanzas, que las personas tuvieran todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros no sabíamos que ese era el mover que también la pastora estaba haciendo para mover y que todo el mundo estuviera intercediendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno empieza a interceder es el Espíritu Santo mismo el que le muestra cómo interceder, por qué pedir, ¿sí? ¿Cierto? El Señor dice que muchas veces yo no sé por qué pedir, pero el Señor a través mío con gemidos indecibles me dice cómo pedir y qué pedir, porque muchas veces yo pido mal porque pido para mis propias, para beneficiarme a mí mismo, ¿cierto? Eso está en Santiago, perdón que no les diga cuál es el versículo exactamente, pero si ustedes piden mal porque piden para sus propios beneficios. Pero cuando el Espíritu es el que me guía, entonces el Señor llega y dice que pide hasta con gemidos indecibles por cosas que yo ni sé, pero que sé que alguien necesita. Amén. Entonces, para terminar, en estos rostros de la perseverancia, una de las cosas que es la perseverancia es un estilo de vida en oración. ¿Sí? Es una manera de vivir. Es una manera de vivir. ¿Sí? La perseverancia exige que yo tenga una vigilancia espiritual, que no esté dormido, porque un soldado no puede estar dormido. Y nosotros dice que nuestra milicia es espiritual. Las armas de nuestra milicia son espirituales. La perseverancia requiere disciplina. No puede ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, como las veletas, ¿no? Las veletas son esos cositos que llegan y dependiendo del viento se mueven por un lado y para el otro. No, tenemos que ser constantes, no como las olas del mar que van y vienen, dice la palabra. Nuestra perseverancia nace de una relación viva con Dios, de una relación viva. Yo no puedo perseverar en algo en donde yo realmente no tenga realmente un resultado, que no tenga una respuesta. Es como estar perseverando en una amistad con una persona que no me responde. ¿Sí? Eso no existe. Y se fortalece mediante el apoyo de la congregación. ¿Sí? Todos tenemos problemas, pero si yo me apoyo en mi congregación, el Señor me va a dar la salida. Siempre, mire, cuando hemos tenido situaciones y problemas, las traemos a la iglesia
primeramente en oración con nuestros pastores y líderes, y el Señor siempre nos muestra la salida. Amén. Daniel perseveró orando. Nehemías perseveró vigilando, siendo una atalaya. Noé perseveró obedeciendo. Moisés perseveró dependiendo de Dios. Y Pablo de Tarso perseveró sosteniendo a otros. ¿Por qué sosteniendo a otros? Porque él decía, como empezamos a decir al principio, para mí el morir es ganancia, pero yo me quedo aquí por el amor que les tengo a ustedes, decía Pablo. Entonces él perseveraba por el amor que tenía para los demás. Amén. Hoy precisamente vamos a orar y yo quiero que cada uno piense en este momento dentro de esas 5 caras, dentro de esas 5 facetas de cómo perseverar. Si hemos fallado en una, en 2 o en 3 o en todas. Pero una de las cosas que me ha enseñado el Señor es que uno no le puede disparar a todo al mismo tiempo porque realmente es difícil tener una victoria. Yo los invito a que de estas 5 caras, de estas 5 facetas, escoja una. Orar, ser una atalaya espiritual, preguntarle al Señor qué es lo que está pasando, siendo ese Nehemías, ¿cierto? Obedecer, ¿cierto? Depender de Dios en algo, en un área en particular que el Señor le está pidiendo, o intercediendo por otros. Escoja una para esta semana, una. Y diga, Señor, estos días, desde mañana domingo hasta el próximo sábado que nos vamos a volver a encontrar, me determino a que voy a ser perseverante en esto en particular. Y vamos a hablar dentro de una semana a ver qué el Señor les ha respondido. ¿Sí? Y créanme, cuando yo empecé a preparar esta charla, esta predicación y todo eso, el Señor también a mí me ministró. ¿Sí? Y me redargulló. ¿Qué significa eso de me redargulló? Que me dijo, bueno, tú tienes que mejorar en varias cositas que tienes ahorita. ¿Cierto? Pero una a la vez, una a la vez. Yo les pido, escoja una y por esa vamos a orar, ¿vale? Coloquémonos en pie. Y vamos a orar para terminar. De ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a preguntarle al Señor, Padre Santo, tú me has traído hasta aquí en esta tarde con un propósito. Nosotros creemos firmemente, Señor, que tú, Padre Santo, cada vez que nos hablas, cada vez que desatas una palabra en esta, Padre Santo, tu iglesia, Señor, es porque tienes algo en particular con todos, pero también con cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre Santo, nos estás mostrando que perseverar no es solamente aguantar, es solamente estar ahí quieto, recibiendo el chubasco, recibiendo el aguacero, recibiendo los golpes, recibiendo, Padre Santo, todas las situaciones difíciles sin poder hacer nada. No, Señor. Perseverar no es algo pasivo, perseverar es activo. Perseverar significa que yo estoy haciendo algo en el mismo momento que estoy perseverando. Yo estoy orando como lo hizo Daniel, Señor. Perseverar también en oración, Papito Dios, como tú nos lo enseñas. O tal vez como Nehemías, estoy perseverando siendo ese atalaya espiritual, mirando, Padre Santo, qué es lo que está atacando a mi familia, mi matrimonio, mis finanzas. Padre Santo, qué es lo que está atacando inclusive a la iglesia, Padre Santo. Siendo ese atalaya es que también tú me mostraste a Nehemías cómo debía perseverar, Padre Santo. O también como lo hiciste como Noé, que le enseñó a perseverar en obediencia, a pesar de todo el tiempo que le requirió, Señor, conseguir los materiales, construir el arca, traer los animales, Padre Santo, hasta el mismo momento que empezó a llover y se empezó a inundar la tierra, Señor, Padre Santo, hasta ese mismo momento Él estuvo obedeciendo, sin argumentar, sin colocar excusas, Señor, sino, Padre Santo, en todo momento dispuesto a que tú le dijeras cómo hacer las cosas. Hoy, Padre Santo, también te pido que así como hiciste con Moisés, Padre Santo, que perseveró dependiendo de Dios en los momentos difíciles, no fue arrogante, no fue orgulloso, sino que fue humilde y permitió, Padre Santo, que tú, Padre Santo, hicieras las cosas a través de él, Padre Santo, inclusive con la ayuda de las personas a su alrededor. Y finalmente perseveró también como Pablo, sosteniendo a toda la iglesia en oración e intercesión.
Señor, la perseverancia, vuelvo y digo y sé, Padre Santo, que no es aguantar golpes, Señor. La perseverancia no es pasiva. La perseverancia es activa y requiere que nosotros estemos haciendo algo a nivel espiritual, Padre Santo, para poder enfrentar todas las fuerzas del enemigo, las fuerzas de las tinieblas, Padre Santo, que se levantan en contra de nosotros, tus hijos, Señor. Y en esta tarde venimos delante tuyo, Papito Dios, a colocar nuestras vidas y a dedicarnos, Padre Santo, a una de estas. Y primeramente, si hemos cometido algún error en alguna de ellas, si hemos dejado el tiempo de oración, si hemos dejado de estar en la presencia de Dios, si no dependemos de Él, porque estamos cómodos y tenemos todas las cosas que necesitamos. Si en algún momento ya no nos interesa interceder porque ya hemos tenido las cosas que necesitamos y cuando hemos orado ya el Señor nos ha respondido, hoy yo quiero que primero nos arrepintamos de haber tenido esa actitud arrogante, esa actitud orgullosa en nuestros corazones. Si alguno ha tenido esa actitud, yo le pido que así con los ojos cerrados todos levantemos nuestras manos para confesar que hemos sido arrogantes, orgullosos y hemos dejado el lugar secreto. Hemos dejado el lugar de estar en oración, de dependencia de Dios, de intercesión. Padre Santo, mira, Padre Santo, nuestras vidas, nuestros corazones. Mira las manos levantadas de mis hermanos, la mía misma, Señor, que confesamos, Papito Dios, que no hemos dependido de ti, Señor, sino que por el contrario, Padre Santo, nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo, nuestra arrogancia o nuestra comodidad, Padre Santo, para hacer las cosas a nuestra manera. No te consultamos las decisiones, las tomamos nosotros porque queremos y es lo que nos parece, Señor, y nos hemos alejado de ti. En esta tarde, Señor, hoy venimos a confesar nuestro pecado y a pedirte perdón, Señor, porque así como Josué no te consultó, Señor, y fue engañado por todo un pueblo, Padre Santo, así mismo también nosotros hemos perdido, Padre Santo, conexión contigo y hemos sido engañados por el enemigo y nos arrepentimos de todo corazón. Y si usted se arrepiente de haber dejado el lugar secreto, se arrepiente de haber dejado ese lugar de oración, hoy dígalo con sus propias palabras. Yo le voy a decir por mi parte, Señor, me arrepiento, Padre Santo, por haber sido arrogante, orgulloso o cómodo y haber dejado ese lugar de oración. Y Padre Santo, me arrepiento de todo corazón y te suplico, Señor, que tú vivifiques, que tú reavives el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en mi vida, Señor, para que puedas, Padre Santo, nuevamente morar en mi corazón de una manera viva, Padre Santo, y eficaz, Señor. Hoy te suplico, Señor, que el Espíritu Santo sea vivificando nuestras vidas, nuestros cuerpos, como lo dice en Romanos capítulo 8. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nuestros cuerpos mortales, Él vivificará nuestras vidas. Y hoy clamo, Señor, que seas tú vivificando nuestros cuerpos, vivificando nuestras vidas físicas y espirituales a través de la abundancia del Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. En esta hora renunciamos a todo orgullo, a toda arrogancia, a toda comodidad, Padre Santo, para que podamos, Señor, recibir, Padre Santo, con toda humildad tu palabra, con toda humildad, Padre Santo, lo que tú tienes para aquí, para nosotros, para tener una dependencia completa y total de ti, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, para los que quieran hoy determinarse a hacer una sola de estas cosas, de estas 5 cosas que vimos hoy, una sola de ellas durante esta semana, para conocer al Señor de una manera nueva, una dimensión nueva, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde me determino a seguirte en perseverancia, en continua oración como lo hizo Daniel, siendo una atalaya como Nehemías, obedeciendo como Noé, dependiendo de Dios como Moisés, o siendo un intercesor como Pablo. Una de estas, Señor, me determino para caminar contigo y perseverar en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, mira la oración que hemos hecho, porque es que queremos determinarnos, Señor, no a hacer, Padre Santo, cosas que vean los hombres, sino cosas que nos acerquen de corazón a ti. Y hoy, Padre Santo, nos determinamos a hacer una de ellas
te pido que nos coloques el hambre y sed de tu palabra, el querer como el hacer, para que esta determinación que hemos tenido en esta tarde, Señor, sea, Padre Santo, un rema en nuestras vidas, Señor, y que esta semana podamos ver, Papito Dios, esa respuesta que hemos estado buscando, tal vez hace mucho tiempo, y que no hayamos visto hasta ahora, Padre Santo, porque nos había faltado perseverancia, pero ya no más, porque sabemos, Papito Dios, que la perseverancia es la manera como tú, Padre Santo, forma nuestro carácter para cambiar las circunstancias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, un aplauso al Señor. Y gracias al Señor por su palabra. Y voy a invitar a